un tiempo con Dios para meditar todo el día. Te sigo, pero si me bendices. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 23 al 25. Y dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso te sigo, pero si me bendices. Y en este estudio que estamos haciendo del libro de Juan, ya pudimos concluir el capítulo 2 hablando de las bodas de Canaán y hablando también de la purificación del templo. Pero después de esto vienen estos versículos para concluir el capítulo 2 e ingresar al capítulo 3. Y es, te sigo, pero si me bendices. Vemos cómo aquí habían muchos y dice que creyeron en su nombre. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Dice: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Jesús conocía la naturaleza humana, igual que conocemos la naturaleza humana. Igual a veces no necesitamos que nos digan cómo es el hombre y cómo es una persona sin Dios para saber qué piensa y para saber qué cree. Esto es lo que nos está enseñando estos hermosos versículos. Pero mira un poco el contexto. Cuando Jesús estuvo ahí, nos muestra la palabra de Dios que multitudes le seguían. No me está hablando de 100 personas, multitudes. Pero muchos de ellos solo lo hacían porque esperaban recibir un milagro, recibir algo a cambio, sanidad, liberación, algo financiero, tantas cosas que buscaban allí. La palabra de Dios nos enseña que Jesús le seguía a una gran multitud a todas partes porque veía las señales que él hacía. En Juan capítulo 6 también nos enseña esto. Igual que hoy en día, vemos cómo millones de personas se acercan a Jesús porque necesitan una provisión o una solución a sus problemas. Y no quiero decir que esto esté mal, que personas puedan ir un domingo a la iglesia o que a diario busquen al Señor porque necesitamos un milagro, porque necesitamos algo especial que nos sane, que nos restaure, su bendición, una ayuda, una puerta abierta. Esto no está mal, no quiero hablar de esto y no quiero darme a entender de la forma equivocada. Lo que quiero decir es que Jesús mismo nos exhorta a que pidamos. Él dice en Mateo capítulo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Mismo el Señor nos exhorta a pedir como un hijo pide a su padre. No está mal pedir. Podemos buscar a Dios para pedir por nuestras necesidades, porque obviamente un hijo busca a un padre para que el padre supla las necesidades. En esto está correcto, en que podamos pedir y buscar a Dios también por la bendición. Lo que está mal en esto que estoy hablando es que buscar solamente el milagro sea el objetivo principal por el cual nos acercamos a Cristo Jesús. O pregunto, ¿te gustaría que tu esposa o tu esposo o tus hijos se acercaran a ti solamente cuando necesitas algo de ti, pero que no se acerquen para decir te amo, abrazar, para decir en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, qué puedo hacer por ti, cuánta falta me haces, eres especial en mi vida, sin ti mi vida no sería igual? ¿Cómo nos sentiríamos si solamente se acercan a nosotros por la parte económica o solamente por suplir una necesidad? A ninguno nos gustaría igual la relación con Dios. Así como a ninguno nos gusta, imaginémonos que la persona que más amamos en este mundo solo nos busque cuando necesite algo o cuando están en problemas, del resto ni aparecen. Esto no nos hace sentir muy bien. De igual forma sucede con nuestro Señor.
Él no quiere que le busquemos solo cuando necesitamos obtener algo de Él, porque de hecho, cuando le buscamos a Él, lo demás viene por añadidura, Mateo 6:33. Así que si es el objetivo principal, buscar a Dios solamente por los milagros, entonces algo anda mal en nuestro corazón y algo anda mal en nuestra vida. Y me enseña aquí la palabra de Dios que muchos creyeron en su nombre. Y uno dice, bueno, pero la palabra de Dios me enseña que a los que creen, a estos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo diría, estos son hijos de Dios. Pero el Señor no deja acabar estos versículos sin decir que aunque muchos empezaron a confiar en Él, Jesús no confiaba en ellos. Aunque muchos empezaron a creer en su nombre, Jesús no creía en ellos, no confiaba en ellos, porque conocía la naturaleza humana, cómo es de corrupta, de negativa, de mala, todo lo que hay en la vieja naturaleza. Te sigo, pero si me bendices. Muchos creen y no son salvos. Muchos creen, pero tienen una clase de fe que no es la fe salvadora, no es la fe que necesitamos para permanecer en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, esta es otra clase de fe. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mira, no creyeron en su nombre en la predicación, no creyeron en su nombre viendo el testimonio de Jesús, no creyeron en su nombre cuando la palabra penetró su corazón, no creían en su nombre cuando veían los milagros. Juan nos informa que antes de la Pascua del Señor, él había ido al templo de Jerusalén y allí tuvo un fuerte enfrentamiento con los que vendían animales y compraban monedas. La purificación al templo, sin duda, esto obviamente fue algo que les agradó a muchos de los judíos que también sufrían de los abusos de aquellos ladrones sacerdotes que se cometían en el mismo templo de Dios. Tal vez les agradó estas cosas que Jesús hizo, pero no creyeron en Él como Dios, como Salvador. En esos mismos días el Señor hizo también muchas otras señales que no se nos detallan aquí en Juan y que definitivamente lo convirtieron a Él en un blanco de todas las miradas en Jerusalén. Juan añade que muchos creyeron en su nombre, pero ¿qué clase de fe tenían? Probablemente implicaba que estaban de acuerdo con lo que Él estaba haciendo, que estaba en contra de las cosas malas, que hacía respetar el templo, que no estuvo de acuerdo con el comercio que allí se estaba dando, y que todos los israelitas tenían que sufrir en silencio a causa de la autoridad que tenían estos sacerdotes. Y también incluiría su administración y asombro por las grandes obras de poder que Jesús hacía, con sus milagros de sanidad, la expulsión de demonios, todas estas cosas. Muchos creyeron en su nombre, pero solamente por ver las señales. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos, Jesús no confiaba en ellos. Este comentario que Juan nos deja como un poco contrariados, perplejos. Si creían en Él, ¿por qué entonces Jesús no se fiaba de ellos? Y es que la misma palabra nos muestra que porque su fe estaba muy lejos de ser la verdadera fe que al Señor le agrada. La de Juan 11:6, Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Cristo busca de nosotros. La fe que ellos tenían se basaba en milagros y tal vez en el hecho de estar de acuerdo con Jesús, en que hacía falta alguna reforma drástica dentro de su templo, en el judaísmo. Cuando el Señor hacía algo diferente de lo que se venía haciendo, eso lo aplaudían, pero eso no significaba que tuvieran fe en Él. Es muy diferente la fe de un verdadero Hijo de Dios, en la que se destaca en versículos que hemos leído, como Juan 1:12 y otros que veremos más adelante. No tenemos que olvidar que no todo tipo de fe salva. De hecho, hay fe natural también y la fe natural no nos salva. Un ejemplo para los que tal vez no estén de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Pero esto no los hace a ellos salvos porque los demonios ya tuvieron su juicio. Y el Evangelio de Juan nos proporciona varios casos que ilustran el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. De hecho, el Señor dice que en los últimos tiempos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice.
Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. El Señor se enfrentó con algunos de los judíos que le seguían por sus motivaciones incorrectas, solamente por los milagros. El Señor les dijo también en Juan 6: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y en Juan 8 también le dice que Jesús le dijo a los discípulos a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero no permanecieron en él, solo permanecían por los milagros que Dios les podía dar. Aparentemente creían en él, pero cuando comenzaba a exhortarles no les gustaba, no les caía bien lo que pasaba. Y este tipo de personas en este tiempo en el judaísmo se ven hoy en día también. Frecuentemente vemos iglesias haciendo todo tipo de manifestaciones antibíblicas y súper emocionales, muy entusiastas, gente botándose al piso, gente babeando, gente moviéndose como si les estuvieran dando un choque eléctrico, pero con el tiempo se pueden ver que han sido atraídos a Cristo de una forma superficial y que nunca han llegado a tener una fe auténtica, nunca han llegado a conocer a Cristo verdaderamente. Solo conocen shows que hacen en iglesias, solo conocen emocionalismos, conocen partes de la palabra de Dios, las que a veces gustan, pero las que no gustan, las que nos confrontan con el pecado, estas no se predican porque la gente se va de las iglesias. La palabra de Dios nos advierte de esto y explica la opinión de Jesús, la que tenía de estas personas. Él no se fiaba de esos. Y sé que hoy el Señor no se fía de muchas personas que están haciendo shows para que la gente, en vez de acercarse a Él, a Jesucristo, se aleje más de Jesucristo. Hoy hay más personas en las iglesias ligadas a un pastor, a un hombre, a un pensamiento de un pastor, a un pensamiento de un hombre, que realmente a la palabra de Dios. ¿Y por qué puedo decir esto? La palabra de Dios nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y veo muchas personas que no han sido libres. Eso significa que no han conocido la verdad. Siempre que vemos este tipo de manifestaciones en las iglesias que no aparecen en la Biblia, nos damos cuenta que hoy en día hay muchas iglesias, no todas, que están a reventar, que están llenas, pero que están siguiendo solamente la bendición, que están buscando solamente el beneficio y dar testimonio de lo bueno que ha pasado en su vida. Pero no veo testimonios y no veo personas acercándose al decir: es que fui confrontado con mi pecado, acerca del adulterio, acerca de la fornicación, acerca de la falta de perdón, acerca de la ira, acerca de tantas cosas, y el Señor habló a mi corazón y el Espíritu Santo llenó mi vida y realmente me renovó y ahora puedo perdonar y ahora puedo amar, mi vida ha cambiado, ya no hago esto, ya no digo esto. Yo no veo estos tipos de testimonios en los púlpitos. Veo solamente: Dios me dio carro, Dios me dio casa, Dios me bendijo con no sé qué, un poco de show, que no estoy diciendo, como inicié, que Dios no lo haga, pero que no es el objetivo principal. Y una iglesia no está para dar show de milagros, porque la palabra de Dios me enseña que las señales siguen la palabra de Dios. Viene como producto de oír la palabra de Dios, viene como producto de primero estar en Cristo. Buscamos primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Siempre que leemos palabras tan duras como estas, debemos examinarnos a nosotros mismos, a la luz de lo que el mismo apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto en segunda carta, capítulo 13, versículo 5. Decía: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, pruébense a ustedes mismos, no sea que el Señor nos tenga que decir como la iglesia de Sardis. El Señor dijo en Apocalipsis 3:1: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de fe que no es la que sigue a Cristo, sino que solamente sigue las señales. Te sigo, pero si me bendices. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta mañana, por este día, por un día más, por darnos la bendición de escuchar tu palabra, papá lindo. Gracias por darnos la bendición de estar en ti, Señor, de conocer cada día más de ti, Señor, y de tal vez muchos como yo realmente inicié contigo buscando un milagro, Señor,
y buscando un milagro encontré al hacedor de milagros. Me encontré contigo, Señor. Mi vida ha ido cambiando gracias a ti, que te he podido conocer a ti, Señor. Gracias porque sí, muchos hemos buscado un milagro, tal vez otros no. Pero en medio de buscar ese camino del milagro hemos encontrado al milagroso, al hacedor, a ti, Jesús. Gracias, Padre, por darnos la bendición de llegar a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestra vida y revelarnos quién es Cristo. Gracias, porque no seguimos a Cristo por la bendición, porque Cristo es la bendición. Y si Cristo está con nosotros, somos bendecidos. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.